Sonia Guirado es una orgullosa madre de 44 años con un peque de 10. Soy una persona con muchos sueños, ilusiones y objetivos de vida. El momento más importante en mi vida, te podría decir que son dos. El primero, cuando gané la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Barcelona, que era totalmente inesperado. Y, por supuesto, el más importante de todos, el nacimiento de mi hijo. Mi discapacidad es de nacimiento. Es una discapacidad, como podéis apreciar, de falta de miembros. Es una malformación congénita que hasta que no tuve al peque no supe cómo se llamaba. Es una enfermedad rara, pero que me limita en pocos aspectos de mi vida, ni en el profesional, ni en el personal, ni en el sentimental. Entonces, bueno, tengo que estar continuamente demostrando mis capacidades pese a mi discapacidad física. Mi infancia fue muy feliz. Soy la pequeña de 8 hermanos y ha sido una infancia muy normal. Han procurado, tanto mis hermanos como mis padres, que tuviera igualdad de oportunidades. Siempre un poco eso, ¿no? Empujada para ser lo más autónoma posible. Empecé en el mundo de la natación de casualidad, en realidad. Tenía 3 años, estábamos en la Rambla de Badalona con mi hermana y mi madre y se acercó una chica. Le preguntó si podía hablar conmigo. Yo 3 añitos, ¿eh? Y me preguntó si me gustaba el agua. Entonces yo le dije que no, que a mí no me gustaba el agua. Y entonces ella empezó a hablar con mi madre y le explicó que, bueno, que por mi discapacidad me iría bien nadar, hacer deporte. Así que mi madre decidió probar, me llevaron al club de natación. Los pobres monitores estaban de mí cansaditos porque yo me pasaba la sesión entera llorando. No me gustaba nada. No fue al menos hasta los 5 o 6 años que me empezó a gustar, pero para mí, insisto, era una tortura. Pero después, el ir conociendo a compañeros, a otros nadadores, a otros niños, bueno, empezó a ser divertida la parte de fuera de la piscina, digamos. Me empezó a gustar, pues eso, ¿no? El que quedábamos, salíamos, íbamos a competiciones y ahí sí que me empecé a enrollar un poco en ese mundo. Luego ya a los 7, al empezar a competir ya a nivel internacional, pues claro, ya sí que me apasionó. Ya de golpe entendí lo que era competir. Hasta el momento no tenía esa conciencia de competición. Pero sí tengo que decir que competir contra mí misma. Nunca he sido competitiva con respecto a los demás. Venga, sigue, continúa, vamos. Vamos, tira. Venga, vamos a hacer 200 metros más, ¿vale? Muy suaves. Lo vas a hacer de espalda. ¿Vale? Sí. Venga, vámonos, va, cuando quieras. Intenta la cabeza dejarla un poquito más recta, no ir balanceándola tanto la cabeza. Más los hombros, no tanto la cabeza. Vamos ahí. Venga, arriba. Pasaba más horas en la piscina que un reloj. Así que mi sueño era ser monitora de natación. Claro, ¿cómo iba una persona sin manos, sin brazos, enseñar a nadar a otras personas que, pues eso, o que medían 1,90 m o bebés de 6 meses? Era impactante y no muchas personas creían en mí. Pero uno de mis compañeros sí, que además era el coordinador en el momento del equipo de monitores. Entonces él fue el que me motivó a sacarme el título de monitora de natación, pese a, bueno, pues a las caras que pusieron en la federación cuando entré y dije, hola, buenas, quiero ser monitora de natación, ¿no? Anem a esquena, vale? Quin dit és el que hem de treure de l'aigua? Ara, mà sola. Profesionalmente me he dedicado siempre al mundo del deporte. Como decía anteriormente, empecé como monitora de natación. Después quise desarrollarme un poco más en el mundo de la gestión deportiva y empecé como asesora de deportes en la Secretaría General de l'Esport. Esto me llevó a ir de la mano de un partner de un equipo de fútbol donde hacíamos campus deportivos y llegó un momento en el que, bueno, quise ser madre y entonces vi que me ocupaba demasiado tiempo, por lo que quise cambiar nuevamente
y dedicarme a aquello que por físico pudiera hacer, simplemente. Es decir, venía de estar toda mi vida en una piscina, no tenía estudios más que el BUP, tenía que ser realista. ¿De qué puedes trabajar en una oficina? ¿En una oficina sin estudios? ¿De qué? De teleoperadora. Y así es como empecé. Poco a poco empecé a hacer diferentes gestiones, después de teleoperadora como gestora, y esto me llevó a ser coordinadora de un equipo. El momento en el que me he sentido más orgullosa de mí misma ha sido liderando este equipo, precisamente, porque he demostrado que, pese a no tener estudios, pese a no tener experiencia, pese a estar en inferioridad de condiciones físicamente, porque el resto de mi equipo no tenían discapacidad o apenas la tenían, conseguí de un equipo hacer un puzzle que entendieran que todos ellos, todos nosotros, incluyéndome, éramos piezas igual de importantes y que teníamos que encajar de manera natural, fácil, para crear pues, ese dibujo que en ese momento era esa empresa, esa multinacional. Actualmente estoy en búsqueda de empleo. Llevo desde junio aproximadamente y debo decir que está siendo un camino muy complicado. Las barreras que puede encontrar una persona con discapacidad a la hora de buscar empleo básicamente son las que acabo de comentar, el miedo a lo desconocido. Me enfrento a estas barreras ahora, a mis 44 años. A mis 44 años es como que he tomado conciencia de mi discapacidad, aunque es un extraño. No era consciente de, por llamarlo de alguna manera, de lo impactante que es mi discapacidad hasta que me he quedado sin trabajo y he entrado en la rueda de la búsqueda laboral, que ahí es donde sí veo las caras de sorpresa. Claro, cuando yo aplico una oferta es porque sé que puedo trabajar en esa posición. ¿Qué pasa? Que cuando el proceso de selección avanza y llegamos a la entrevista personal, sea presencial o por videoconferencia, ahí es cuando veo la discapacidad. Hasta ese momento no. Es cuando percibo la mirada y la falta de atención del entrevistador. Lo que cambiaría serían muchas mentalidades. Pese a estar en el siglo XXI, a día de hoy sigue habiendo miedo a lo desconocido. Es lógico que haya desconocimiento, es lógico que no sepan qué puedo y no puedo hacer, qué limitaciones tengo. Si pudiera hablar con una persona que está dudando sin contratar a una persona con discapacidad, le diría que abriera la mente. Sonia Guirado a día de hoy lucha por tener las mismas oportunidades, profesionalmente hablando, que cualquier otra persona. A un candidato con discapacidad lo que le diría es que fuese él mismo, que sobre todo le mostrase a las empresas que él entiende el miedo a lo desconocido, que él entiende que duden, pero que remarque mucho de qué es capaz.